Hola a todos y bienvenidos a En Conciencia, el podcast de Red en Conciencia, en donde hablamos sobre temas de enseñanza y aprendizaje desde diferentes perspectivas. Yo soy May González. Y yo soy Carla Cárdenas y estamos muy contentos de recibirlos una semana más en este canal. Y hoy por fin voy a aprovechar mi licenciatura en letras. Ahora sí que por fin la aprovecharé, mamá. Mamá, estoy en la tele. Bueno, sí, puede que sí. Bueno, al menos en Spotify tal vez. Sí. Eso ya es algo. En el YouTube, en la tele. En el YouTube, en la tele. Porque hoy vamos a hablar de cuánto leen. De cuánto leen y de cómo leen. Va a estar rudo, Sí. Pero creo que es una cosa que nos une, la cosa de la lectura. Sí. Bueno, es que estudiamos carreras que requieren mucha lectura. Sí, si pasaste por filosofía y no leíste libros de 500 páginas. Sí, no pasaste. No fuiste. Y qué bueno, ahorita que te cuente mi experiencia con la lectura, vas a ver que es curioso que yo haya elegido una carrera que requiere leer tanto, pero bueno. Carlita, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la lectura? Pues de hecho vamos a partir del mismo punto porque también fue curiosa mi manera de llegar a una carrera de letras. Vamos a hablar de la primera infancia. De aquel lejano año de cuando estaba en cuarto grado. De ese primer momento de la vida en el que te dicen, tu tarea es leer un libro. ¿Pero por qué? Sí, ya sé. ¿Por qué hacen? Bueno, sí sé por qué lo hacen y ahorita vamos a hablar de eso. Sí, siento que no es una buena estrategia de mediación de lectura, pero sí, vaya. No es buena. Ahorita vamos a hablar de por qué se hace todo eso. Pero la cuestión con todo esto es que tienes 9, 10 años tal vez y te dicen, tienes que leer un libro completo para final de mes. ¿Qué haces? Evidentemente, buscar el libro más corto. Ajá, el libro más corto. Bueno, no, mi primer paso fue buscar algo en mi casa. Me di cuenta de que todos los libros en mi casa son de contabilidad y administración. Es que sí pasa. Y entonces deserté, porque eran libros de contabilidad y de administración de 200 páginas. Evidentemente no iba a leerlos con 10 años. Entonces tuve que ir a la librería y busqué el libro más corto. Y ese libro fue El camino de la vida o la evolución de la vida. ¿Cómo se llamaba este hombre? Se me fue el nombre. De Oparin y Chaldán. Fue el primer libro que leí en toda esta cuestión de la evolución, de la vida. Que estudiaste letras, has tenido un acercamiento a las ciencias bastante interesante, Carlita. Sí, realmente. Pues es que, dato curioso, yo era niña ñoña de dinosaurios. Ay, me encantan los niños ñoños de dinosaurios, siempre son bien divertidos. Sí, la cuestión con todo eso fue que yo era niña ñoña de dinosaurios porque vi Jurassic Park cuando tenía como 8 años. Sí, un acercamiento malísimo hablando de que los niños de 8 años no deberían ver Jurassic Park, pero yo no me espanté, me fasciné. Amaba con toda mi alma los velociraptores. Sí pasa. Hasta que me di cuenta de que estaban extintos. Alguien tuvo que decírmelo. Alguien tuvo que decírmelo a mi temprana edad de 7, 8 años porque fui al zoológico buscando dinosaurios. No. Y alguien ¿Qué tuvo manera de romperte el corazón? ¿Qué manera de romper mi infancia? Lo sé. Pero la cuestión con todo esto fue que esa ñoñez con los dinosaurios fue lo que me llevó un poco al camino de la biología y las ciencias en mis primeros años de primaria. Y todo ese tiempo fue de dinosaurios, pingüinos, ballenas y finalmente este libro de química, biología, entre química y biología, que yo supuse que me iba a gustar porque me dijo la señorita de la librería y me dijo mi mamá que era bueno que leyera ese libro si ese era mi interés, ¿no? Yo he sido esa señorita de la librería, pero ahorita llegamos a ahorita llegaremos a eso. Ese fue mi primer acercamiento a la lectura, que la hice muy a fuerzas. Odié con toda mi vida esa tarea. Sí pasa. Porque a partir de ese momento tuve que leer un libro al mes. Porque era la política de enseñanza de mi maestra de primaria. Bueno, no sé si de ella específicamente o del sistema de la SEP en ese momento. Tal vez de ella específicamente o de la escuela en particular. Sí, a partir de ese momento tuve que leer un libro al mes, pero se me acababan las opciones. Me di cuenta de que no teníamos nada en la casa, entonces entre que tenía que salir a buscarlo y entre que era obligatorio, odié con toda mi vida mi primer acercamiento a la lectura. Sí, es que cuando se hace por obligación no se disfruta. No, y en segundo lugar todo eso, como no teníamos libros, tuve que ir a la biblioteca de cuando en cuando a buscar. Y era una escuela católica. Ay, no. Entonces los libros que habían eran las historias de la Biblia para niños. Claro que sí. Entonces yo tenía 10 años y estaba leyendo cómo a Moisés le habló una rama en llamas. Que era un buen acercamiento tal vez a toda la cuestión de la ficción. Respetando quién cree que es ficción y quién no,
Pero sí, realmente no era atractivo andar leyendo los 10 mandamientos o porque de repente a Noé se le dio por construir una barca en medio del, medio del desierto, pero sí, bueno. sí. Y sí, realmente en ese primer acercamiento, al menos en toda la primaria o hasta mi último año, odié la lectura con toda mi alma. Hasta que llegué al último año de la primaria y llegó algo mágico a mí, llamado Harry Potter. Oh. Que realmente solamente fue el hit del primer libro. Solo leí La Piedra Filosofal con entusiasmo. O sea, los demás los leíste por obligación. Sí. ¿O de mala gana? No, los leí por compromiso personal. Porque estaban en ese momento las películas saliendo las últimas. Ah, sí, sí, sí. Entonces fue algo así como de, bueno, si ya están los libros y yo ya leí el primero, fue como una especie de reto personal de tengo que terminar, porque necesito saber cómo acaba este libro antes de ir a ver la película de cine. Dato curioso, no lo acabé. No acabé el séptimo. Sinceramente, es que, lo dejé. Mira, no me voy a echar a nadie encima, pero la autora definitivamente no es una persona muy agradable que digamos y tampoco es una muy buena escritora, entonces entiendo. El primer libro era bueno. Sinceramente pienso que es su mejor libro. Para Ese y el tercero. Para el target de edad estaban bien los primeros 4, creo. Realmente sí, hasta el torneo de los 3 magos, ya de ahí en fuera sentí que se dio una volada enorme. Pero la cuestión con todo esto fue que eso lo terminé, lo empecé por gusto, lo terminé por compromiso personal. Ya después me quise ir con otras sagas de libros como Narnia, que no conectó conmigo porque... Es que estudiaste en escuela católica, sí, Carlita. ya después me enteré de por qué no conectó conmigo, resultó ser catequismo disfrazado de novela. Sí, no... Después intenté El Señor de los Anillos, leí el primero, luego leí Las Dos Torres, pero lo dejé ahí. Okay. Y ya después, años después, retomé Retorno del Rey, pero lo dejé hasta ahí. Ah, El Silmarillion lo leí en la prepa. Ok. Y pues sí, esa fue como Tu primera entrada a la lectura. mi primera entrada a la lectura, pero ya entrada en la prepa, descubrí mi auténtico gusto por la literatura, porque tuve una maestra muy buena en mi primer año de letras. Bueno, daba clases de español, pero era de letras hispánicas. Ajá, no era literatura española. Ah, sí, literatura española, estaba en el primer año de la prepa. Y yo le decía letras porque pues prácticamente no vi nada de gramática, ni de construcción de palabras, ni... Sí, no, el currículum en la UNAM está muy centrado en leer. Sí, entonces realmente esa fue la primera vez que dije, wow, esto me encanta. Recuerdo que la primera vez que hice clic auténtico con un libro fue El Señor de las Moscas. Oh. Curiosa. Ajá, no, y además para hacer clic. curioso porque según yo el currículum en ese primer año está centrado mucho en literatura española. Creo que mi maestra no seguía el currículum. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno que no lo seguía. Honestamente, qué bueno. Sí, la mía sí lo siguió y no me gustó. Digo, yo después leí Platero y yo, que seguramente era parte de todas esas lecturas obligatorias. Pero sí, recuerdo que la primera vez que hice clic con un libro fue con El Señor de las Moscas. Y... muy hardcore de tu parte. Sí, bastante tal vez. Ya después hablaremos de mis lecturas recientes, eso no ha cambiado en lo absoluto. Tal vez tengo lecturas muy hardcore. Pero sí, y a partir de ese punto empecé a querer consumir cosas parecidas. Entonces le preguntaba a mi maestra, ¿qué me recomienda? Y entonces empezamos con cuestiones tal vez un poco entre clásicos y no tan clásicos. Recuerdo que intenté La Divina Comedia. Sí la leí, pero volvimos a las clases de catecismo. Pero me caía bien Dante a pesar de todo, entonces... Es que, bueno, ya, después diré mis opiniones sobre Dante, pero yo lo quiero mucho. Se inventó un idioma en el proceso. Sí, realmente bueno, sí. puso las reglas para un idioma en el proceso. Sí, después, por cuestiones del currículum, leí el Gilgamesh, que también me gustó, se me hizo curioso, chistoso, entretenido. Estuvo coqueto. Sí, realmente sí, y de ahí fui... algunos clásicos, otros no tanto. Le pedí a mi maestra que me recomendara libros y creo que sí, en esa temporada fue cuando empecé a leer de manera obsesiva. Ay, qué bonito. Pero sí, y cuéntame, Maya, ¿a ti cómo te fue? Ay, pues en esos primeros volvemos años? a la temprana infancia. Ay, no, aquí vamos a pero la mía es todavía más temprana, Carlita. Porque, o sea, tú en casa tenías puros libros de contadores y así. Uh-huh. O sea, mis papás son abogados, pero mi papá es un lector muy, muy ávido. O sea, yo de los primeros... Mi papá no creía en la literatura infantil. Ok. Él creía en la literatura como que tienes que leer el libro bien, o sea, no te tienen que dar cosas
chiquitas. Sí, o sea, masticadas, sí. Diría. Entonces, de las primeras cosas que me leyó fue el Quijote. Ay, Dios santo. No me lo terminó de leer porque, o sea, me lo intentó leer, pero no me gustó. Obviamente, porque le está leyendo el Quijote a una niña de 3, 4 años. Todavía me acuerdo del inicio. Pero, o sea, todo bien ahí. Entonces, mi papá era muy de leerme cuentos clásicos, de leerme ese tipo de cosas. O sea, realmente mi papá hizo lo que todos los papás deberían hacer cuando quieren criar a un hijo que lee, y es leer con ellos y leerles e inculcarles el gusto y decir y escucharlos hablar sobre sus lecturas. Uh-huh. Entonces, yo empecé a leer a la tierna edad como de 4 años y medio, y de ahí no paré. Personalmente yo leo muy lento, porque soy disléxica. Entonces, por eso es curioso que yo haya elegido una carrera que me implica leer tanto y que tendría que leerlo rápido, porque soy muy mala leyendo rápido, muy, muy mala. Yo me puedo tomar meses leyendo un solo libro porque me cuesta mucho trabajo leer rápido. Sí, entonces, yo no pensaría que si estudias humanidades son de esas personas que lees 200 palabras por minuto. Y sí, tal vez me obligué a leer más rápido, pero también fue una de las cosas por las cuales la carrera me pateó en más de una ocasión. Pero, o sea, empecé el gusto por la lectura desde ahí. O sea, mi papá, teníamos muchísimos libros en la casa. Entonces, algo que siempre mis maestras en la primaria reconocían, es que tiene muy buena comprensión lectora, es que lee muy bonito, y así, o sea, yo era la niña que sabía leer. Y desde ahí yo creo que fue mi cruz que me llevé durante toda mi carrera escolar, y de alguna manera pues me fui inclinando por la historia y pues continué con lecturas un poquito más serias. También por eso soy medio snob con las cosas que leo. Con todo y que yo ya hoy en día considero que cualquier cosa que leas es bueno, todas las cosas tienen su mérito, pero sigo siendo como muy pitijedes con a qué le doy mi tiempo de lectura y a qué no. La literatura infantil y juvenil, me acerqué a ella hasta que empecé a trabajar en una librería, porque me asignaron a cubrir el área de infantil en lo que llegaba la persona a cubrir el área. Entonces fue de las primeras veces que yo me puse a leer libros enfocados a ese público. Y me di cuenta que tiene su mérito. Por eso entiendo por qué las crónicas de Narnia no te pueden haber gustado. Fue de las primeras cosas que leí cuando llegué. Porque es una recomendación muy fácil para niños que están buscando fantasía. Sí. Pero sí, el trasfondo cristiano está ahí. El catequismo está ahí. Para quien no lo ha captado, son clases de catequismo disfrazadas de épica medieval. Sí. Los libros de Percy Jackson también fue la primera vez que me les acerqué. O sea, yo lo más cercano que había estado a la literatura más popular había sido cuando en la secundaria leí los libros de Crepúsculo con el único objetivo de criticarlos. Eso es muy de humanidades, muy de filos de lo leo porque quiero decir que los aborrezco con argumentos. Y lo hice. O sea, verdaderamente son libros muy, muy malos. Yo intenté leer el primero porque mi mamá los compró. No pasé de los 2 primeros capítulos, sinceramente no los recomiendo. Sí, no, honestamente, para libros más actuales de vampiros, prefiero Los vampiros de Anne Rice. Con todo y que Anne Rice tiene una prosa bastante fea. O sea, yo le reconozco muchas cosas a la señora, pero tenía una prosa bastante pa'l perro. Aquí criticando. Ajá, con todo y que me gustan, o sea, sus ideas me fascinan. La manera en la que las expresa no tanto. Pero bueno, el punto es que, pues sí, o sea, mi acercamiento a la lectura fue ese. Y yo creo que siempre lo he tomado como con mucho gusto, no como una obligación. O sea, pero sí entiendo que cuando en la primaria y así nos obligaban a leer, era muy complicado, sobre todo cuando eran libros asignados, cuando eran cosas que yo podía elegir, podía leer sin mayor problema más que mi lentitud para hacerlo. Por eso he descubierto últimamente que cuando se lee en digital y puedes tú elegir la fuente tipográfica y el tamaño de letra, mi vida ha sido otra. Mi vida es otra, yo ya puedo leer con mayor velocidad, y si mis textos académicos pudieran transformarse de esa manera, y yo ya habría acabado mi tesis, pero no hablamos de eso. No hablaremos de eso. No vamos a hablar del elefante en la habitación. Pero sí, esos fueron mis primeros acercamientos a la lectura, y todavía a la fecha, creo que ahora que trabajo leo menos.
Es que ocupa tiempo. Ajá, me molesta que ahora que trabajo leo menos, leo otras cosas, o sea, leo menos libros, tal vez es eso lo que debería decir. Leo menos libros porque sigo leyendo que tu fanfiction, que tus noticias, que tus cosas en internet, pero leo menos libros y eso sí es como puñito enojado, porque ya incluso últimamente creo yo con el desarrollo de estas nuevas tecnologías y estas nuevas redes sociales como TikTok y así, mi capacidad de atención también se ha freído un poco. Entonces creo que este año uno de mis propósitos justamente es recuperar el hábito de la lectura, que ya más adelante hablaremos sobre nuestras lecturas actuales, pero para seguir en esta cuestión de cómo leemos los mexicanos, qué tanto leemos los mexicanos, vamos a hablar de estadísticas, Carla. Sí, pero por supuesto que aquí traemos estadísticas. Traemos datos. Porque mi licenciatura no fue en vano. Porque bueno, una cosa es hablar de la experiencia, y ya vimos que tenemos experiencias un poco contrastantes, sí. Pero vamos a los datos. ¿Qué se está leyendo últimamente? ¿Cómo se está midiendo esta cuestión de la lectura? Sí, vamos a empezar por lo esencial, que es ¿por qué rayos quieren que leamos? O sea, ¿tiene algún beneficio? Obviamente lo tiene, pero no te lo explican cuando te obligan a leer un libro por mes en la primaria. Y vamos a hablar de esos beneficios. Primero, aumenta la inteligencia emocional. Los estudios dicen que leer aumenta la empatía porque te enfrentas a realidades distintas a la tuya. Claro que sí. Evidentemente tú no eres Percy Jackson, pero no. Al empatizar con él y su situación aprendes a tener inteligencia emocional, porque aprendes a empatizar. Nunca he tenido que cargar el anillo único hacia Mordor, pero puedo empatizar perfectamente que Frodo se le haya ido tanto el pedo sabiendo qué es lo que te hace el anillo. Sí, puedes empatizar con esos 3 años de caminata de la comarca Mordor. Ay, pobrecito. ¿Ven? Puedes empatizar completamente. Ay. Otra cuestión es que obviamente mejora el vocabulario y la ortografía. Claro que sí. Evidentemente si repites 20 veces una palabra en un libro, se te va a quedar grabada. Ajá, o si te salta una palabra en un libro, de repente la vas a estar utilizando en tu día a día. Que siento que también esa es una de las cosas por las que quiero volver a leer libros. Siento que mi vocabulario se ha hecho más chiquito. Sí, realmente creo que hay un estudio que dice cuál es el estándar de palabras que usan las personas a lo largo de su día. Y no usamos muchas. Especialmente porque tampoco nos desarrollamos en ambientes puramente académicos. No es como que tengamos que sacar todas las palabras superfluas y redundantes de nuestro vocabulario para demostrar exactamente nuestro punto. Y aún así creo que de repente yo hablando con amigos saco palabras tal vez un poco más rebuscadas. En mi caso les decimos domingueras. En mi círculo de amigos les dicen ulala, señor francés. Es que sí pasa. Pero me gustaría tener un vocabulario más amplio de nuevo, más que nada para no tener que andar googleando sinónimos cada ratito. Sí, también ya googleo sinónimos. Se los pido a ChatGPT. No debería. Googlealos, Carla. Sí, ya sé. Como los antiguos. Y otra cosa es, aumenta la cultura general. También. Hablando de los antiguos, porque sí, puede que leas Crepúsculo, pero también es parte de la cultura toda esta cuestión de los vampiros. Sí, y al final, o sea, la cultura general te ayuda a hacer conexión con otras personas. Sí. Al final del día, o sea, no nada más es para ganar la ronda de maratón, es para que puedas conectar con otras personas y al menos hablar mal de Crepúsculo juntas. Y también te va bien en el maratón. Puedo decir que a mí me va muy bien en el maratón y en el basta. A mí igual. Curiosamente, ¿no? Otra cuestión es que te desestresa, o al menos a la mayoría de las personas, se supone. Sí. Bueno, a menos de que estés leyendo algo muy hardcore. Sí, te puedo decir que las lecturas acerca de filosofía de la historia no me desestresaron nunca, pero eso es cosa aparte. Bueno, leer textos académicos no es desestresante, de hecho es todo lo contrario. Otra cuestión es que dicen que mejora la toma de decisiones, porque pues, al estar en escenarios complejos y al entender cómo funcionan los escenarios complejos, de alguna manera se hacen las conexiones nuevas en tu cerebro para que puedas tomar mejores decisiones. Esa es una teoría que todavía se está probando. Pero estoy segura de que de algún punto, bueno, a mí no me ha pasado, no tengo asertividad en lo absoluto. Yo sí tengo amigos que, o sea, por lo menos te ayuda a ayudar tu compás moral de que qué habría hecho este héroe. Y a partir de eso toman decisiones en la vida. A veces les funciona, no, nunca sabe. Sí, quién sabe, tal vez Frodo debió ser mi modelo a seguir porque diario hago 3 horas del estado de la ciudad. Tal vez debí tomar eso como punto de partida en mi vida. Sí, y decir, sí. No valía la pena. Sí valía la pena.
Y otra cuestión es, incrementa tu atención. En la era del TikTok puede ser muy beneficioso que quieras incrementar tu tiempo de atención, porque si no llegaste hasta este punto del podcast, lamento decirte que estás cayendo en este problema de falta de atención porque ves mucho TikTok, tal vez. Sí, tal vez, considéralo. La adicción a las redes sociales es real y deberíamos empezar a tratarlo. Sí, hay que empezar a tener centros de desintoxicación. Creo que ya existen. Estoy segura de que sí. Y bueno, ya pasando a eso, vamos ahora sí a las estadísticas puras dato y duro. duras. ¿Qué es lo que dice el INEGI? ¿Qué hace el INEGI para decirnos qué estamos leyendo, cómo estamos leyendo y cuánto estamos leyendo? Exactamente. Para quien no lo sepa, el INEGI tiene una estadística exclusivamente para la lectura en México que se llama el MOLEC, que es los módulos de lectura, y funciona para saber qué es lo que la gente está leyendo, en cuánta proporción y en qué proporción de edad y de género. Y según todas estas estadísticas, al menos las del año pasado, es imposible ahorita sacarlas de las de este año porque estamos a inicios, pero al menos las del año pasado nos dicen que 8 de cada 10 alfabetas mayores de 12 años han leído al menos algún material de lectura en el año. Ya podemos hablar un poco bien de eso. Perfecto. ¿Qué considera el MOLEC como materiales de lectura? Ah, verdad, cierto. Material de lectura significa cualquier cosa que esté dentro de sus estándares, como libros, páginas de internet, revistas, periódicos, historietas, cómics y mangas. Y Ya ahora tienen una considero. estadística también exclusiva para lectura en redes sociales. Ah, claro que sí, porque también se lee por ahí. Sí, entonces sí, todo eso se considera. También recetarios, manuales y los textos obviamente académicos se consideran parte de todo esto. Bueno, según el MOLEC, la lectura se distribuye de esta manera, que es que al menos el 78.4% de las mujeres dicen haber leído alguno de estos materiales en lo que va del año. Entre todos esos, al menos el 14.3 fue en redes sociales o exclusivamente en redes sociales. Y el 7.3 dice no leer. Bueno. Sí, un poco desalentador, pero ahorita vamos a eso. Y en cuestiones de hombres, el 79.8 dice haber leído algo en lo que va del año o en lo que iba de ese año. El 11.7 dice solo leer exclusivamente en redes sociales o haber leído en redes sociales. Y el 8.4 dice no haber leído nada. Y sí, parecen desalentadoras, pero realmente no estamos tan mal como... Bueno, ha ido avanzando. Eso sí lo deja muy en claro el INEGI. Cada año aumenta la proporción de personas que leen. Porque además creo que había bajado la estadística como 2021, como si había tenido como un pico y estamos retomando. Sí, ahorita está remontando desde el 2020, que fue la pandemia, que curiosamente la gente debería haberse dedicado a leer, pero no lo hizo. Creo que nos dedicamos a ver Netflix. Sí, yo también me dediqué a ver Netflix, vi Grey's Anatomy, las 40 temporadas. Eso ocupa tiempo. Sí, y bueno, de todo esto vamos a otra estadística que, ¿qué es lo que la gente lee? ¿Qué anda leyendo? ¿Qué género? Bueno, ahorita vamos a hablar primero de qué formas de lectura tienen. Ya hablamos de que materias de lectura incluyen libros, revistas, internet, periódicos, historietas, cómics. Dentro de las mujeres, la proporción de libros es del 63%. Del 63% de las mujeres de libros, o del 63% de sus lecturas son libros. Okay. Y de los hombres es el 61.9%. Tiene sentido. En páginas de internet de las mujeres es el 43.8%. Y de los hombres es el 47.8%. De revistas, las mujeres son 30.4% y los hombres son 28.6%. Curiosamente leen muchísimo menos revistas. Es que siento que hay más ¿Revistas número para de mujeres? para mujeres. Bueno, sí existen estas revistas de adolescentes y el Lola y todo eso, supongo que es tu parte de ello. Vogue, que tu... Ajá. Sí, recuerdo que mi mamá compró el Lola cuando se casó la familia real. No entendí por qué. Pasa. Bueno, pasa. Pero, ajá. Bueno, ya ahorita hablamos Sí, de hablamos nuestras un poco de opiniones eso. ahorita. De periódicos, las mujeres fue el 21.5% y de los hombres fue el 28.6%. Es el más bajo porque es comprensible, los periódicos ya no son como que algo muy habitual en la vida de muchos. Yo, por ejemplo, leo las noticias en internet. También. O incluso veo un video de noticias en la mañana, ya ni siquiera las leo. Sí, es que la verdad las noticias creo que ya se consumen de una manera muy diferente y los periódicos no han logrado adaptarse al 100%. No, creo que la última vez que compré un periódico fue para hacer papel maché. Ay, no. Eso habló tal vez un poco mal de mi lectura. Y por último están historietas, cómics, mangas, que se toman como uno solo porque lo toman como gráfico. Ajá, gráfico. Sí, como géneros gráficos. Y en las mujeres es 19.3 y en los hombres es 22.7.
siento que están movidos sus números, pero vale. Sí, bueno, sí. Otra cosa curiosa es que dicen que en historietas, cómics y manga los mayores lectores son los hombres. Quienes lo consumen más, en teoría, son los hombres. Pero bueno, ya hablaremos de eso tal vez un poco más adelante. ¿Y qué grupo de México lee más? Curiosamente, en los últimos años, los jóvenes. ¿Y eso que dicen que los jóvenes no leen? Sí, no, resulta ser que realmente la lectura se está volviendo un hábito de personas jóvenes de entre 12 y 24 años, que es el sector de la población que más lee. Al menos el 89.1% de los encuestados de entre 12 y 24 años leyó al menos un libro o una forma de lectura en ese año. Que contrasta bastante con de 25 a 39, que fue el 85.7, bajando un poco, y de 40 a 59, que fue del 74.2. Ok. Sí, realmente las estadísticas nos dicen que los jóvenes son los que más leen, pero ahora vamos a lo interesante, ¿qué leen? ¿Qué se supone que están leyendo? Porque los géneros más leídos en México son autoayuda, literatura, que es todas estas cuestiones que consideran fantasía o prosa o poesía. Todo lo que es ficción. Sí, lo que consideran dentro de este rango. Las materias especializadas o de profesión, que son los libros académicos o los libros de escuela. Se tiene que leer a fuerzas. Sí, a fuerzas. Libros de cultura general, que se consideran todas estas cuestiones históricas. Ok. Ajá. O algunos libros de difusión de ciencias. Ah. Y por último, manuales, guías, recetarios y etcétera. Bueno, también hay una estadística para cómics, pero ahí solo nos dicen que el 40% de los jóvenes las leen, siendo mayoritariamente hombres. Ok. Bueno, en todas estas cuestiones, libros de autoayuda, los hombres dicen que constituye al menos el 37.9% de sus lecturas. No me sorprende. Y las mujeres el 46.1%. Tampoco me sorprende. Bueno, después de trabajar en la librería, te das cuenta de que hay muchos libros de autoayuda dirigidos a mujeres, escritos por otras mujeres, que no aparecen de autoayuda a la vista. O sea, no sé cómo explicártelo, pero es que no es como de esas cosas que sean como de el club de las 5 de la mañana y esa clase de cosas. Son más como para sanación emocional. Sí, los he visto, son como novelas disfrazadas, son como autoayuda disfrazada de novela. Ajá. He tenido un acercamiento últimamente con eso, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y resulta que la autoayuda, de hecho, es uno de los géneros más leídos, no solo en México, sino en el mundo, como que remontó, es un fenómeno muy No extraño. siento que haya remontado, siento que nunca ha bajado. O sea, es un género muy socorrido, pero muy socorrido. Quiero pensar que es porque son tiempos de crisis, tiempos oscuros. Pero sí. En literatura, los hombres dicen que al menos es el 37%, las mujeres el 48.3%. Leen más literatura. En materiales profesionales, los hombres 39% y las mujeres 31.6%. Okay. Curiosamente. Cultura general, para los hombres es del 32.6% y para las mujeres del 26.1%. Es que los hombres están muy obsesionados con el Imperio Romano. ¡Ah, cierto! Pero no es cierto, yo también pero tuve mi imperio romano. Bueno, es que las mujeres tenemos un imperio romano diferente. Sí, no, además, o sea, es muy normal que el público masculino esté interesado en esa clase de lecturas. No sé explicarte la razón, solo puedo darte el punto de vista de una persona de ventas. Tengo la percepción de que les gusta leer esos libros de la Segunda Guerra. Sí, les fascinan los libros de historia antigua y de historia militar. Creo que lo que genuinamente les gusta es saber cómo peleaban en ese momento. Cómo se agarraban a palos en ese momento de la historia. No sé, bueno, sí, supongo que tiene algo que ver con ello. Armamento y esas cosas, no sé por qué. Sí, seguramente. Y por último, manuales, guías y recetarios se consideran también lecturas. Uh-huh. Para los hombres son el 30.5 y para las mujeres, curiosamente, son el 23.9. Yo creí que habría más cuestiones de recetarios y manuales en porque pues yo leía bastantes, por ejemplo, manuales para coser. Es que sabes que a lo mejor están pasando a ver esas cosas en redes sociales o en internet. Sí, puede ser. O sea, ya no recurrir tanto a manuales tal cual, sino que lo cuentan como lecturas en internet. Sí, pues sí. Y pasamos a la estadística nueva que tiene todo el INEGI, que es la lectura en redes sociales. Chon. Sí. De 12 a 24 años resulta que al menos el 90.5% de la población lee en redes sociales o dijo haber leído en redes sociales en algún punto. No necesariamente que hayan leído libros en redes sociales, eso está muy
O sea, es que hay ficción que ya se está haciendo en redes sociales. A mí no deja de parecerme una cosa curiosa, como inventan historias, o sea, primero parece que te van a dar una noticia, pero luego te das cuenta que es una cosa inventada. Ah, sí, que se escriben como novelas chiquitas. Ajá. Ahí en Facebook, sí lo he visto, es algo muy extraño para mí. Está muy raro, pero pues, cada quien. Sí, cada quien. Hay gente que lo disfruta ahora. Sí, bueno, en el rango de edad de 25 a 39, al menos el 92.1 los leen en redes sociales. De 40 a 59, el 81.6, y de 60 para arriba, el 52.7. Podemos ver que esto va reduciendo conforme tu edad va aumentando. Esto es consistente con la idea de que mientras más grande eres, menos redes sociales usas o menos te llama la atención usar redes sociales, pero sí. Y por último, para acabar con las estadísticas duras, ¿por qué la gente no lee? ¿Cuáles son esas razones por las que dicen no leer? Hay dos principales, que es que al menos el 34.6 dice que es porque le falta interés, y el 32.4 dice que es porque le falta tiempo, no le da la vida. Tiene sentido. ¿Sí? Ambas cosas tienen mucho sentido, porque muchas veces nos hacen creer en la escuela que pues solo hay un tipo de lectura, y normalmente nos hacen leer qué clásicos, qué cosas académicas. Entonces como que llegas a la vida adulta y dices, pues no, o sea, no me interesa leer, no quiero leer. Y luego te das cuenta que hay otras alternativas. Por ejemplo, si el acto físico de leer te cuesta trabajo, existen los audiolibros, y existen, bueno, una infinidad de géneros diferentes dependiendo de qué es lo que te guste y qué es lo que no te gusta, y puedes encontrar algo para ti. O sea, te juro que lo que hayas pensado existe. Sí, si existen libros de aliens, reptilianos casándose con personas que vienen del espacio, te juro que hay algo ahí para ti, ahí afuera. Solo es cuestión de buscarlo. Estoy segura de que un cuento de Asimov habla de eso. Yo estaba pensando en una chica de BookTok que sigo, que lee cosas muy extrañas a veces, entonces ay, ni siquiera es por interés en leer de lo que ella está hablando, solo es el interés de saber que esas cosas existen. Sí, sobre todo que dices, supongo que alguien ya lo pensó, alguien ya lo imaginó. Y no puedo ser obviamente, si ella me está hablando de eso, es que alguien ya lo leyó. alguien ya tuvo la osadía o la aventura de leerlo. De leerlo, claro que sí. Y hablando de tener la osadía y las ganas de leerlo, ¿qué estás leyendo ahorita, Carlita? Bueno, en lo que va del año, desgraciadamente por gusto o por afición, solamente he tenido 2 lecturas. Santo Claus, ya llevas más que yo. Es que he tenido que leer, como sigo estudiando, mis libros son de mercadotecnia. Y no diré que no me interesan, pero a veces sí me canso de tener que leer del brief y del branding. Sí. Y de todas las estadísticas del FODA. El FODA ya me lo voy a tatuar aquí. Pero la cuestión con todo esto es que solo he tenido tiempo de leer 2 libros, y fue porque me los regalaron en mi cumpleaños. Okay. Mi cumpleaños fue del año pasado, fue en noviembre, y mis amigos me regalaron un libro y mi familia me regaló otro. Y esos han sido mis 2 lecturas, al menos de este año, también porque me falta dinero para comprar. Es que esa es otra cosa. Y tengo ahorita uno en proceso que no he terminado, pero ahí voy. Estas 2 fueron Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica. Uy, he escuchado muchas cosas de eso y... Es hardcore. Sí. Volvemos a que mis lecturas pueden ser un poco hardcore. Justo está hardcore. Esta es una distopía bastante curiosa. Porque resulta ser que es una distopía, no sé si algo nos haga el algoritmo por decir canibalismo. En donde gente come gente. Donde gente come gente. Sí, es una lectura muy hardcore para quien esté buscando una distopía curiosa y fuerte. Tal vez sea una buena recomendación. Si están buscando una distopía como Divergente, no lean Cadáver Exquisito, por favor. Y si tienen alguna sensibilidad con la crueldad animal, tampoco lo lean. Sí, no. Y por otro lado estoy leyendo La Biblioteca de la Medianoche. Y es de los libros más vendidos en Amazon México. Sí, eso me lo regaló mi familia. Sí. Que es de Matt Gage. Que ese es un caso curioso. Es un libro de autoayuda disfrazado de novela. Estoy segura. No puede ser. El argumento Caímos en el marketing. Sí, ya sí. El argumento es que una chica muere y va a una biblioteca que está en el limbo, como en el limbo entre la vida y la muerte. Y cada libro que toma
es una posible vida que hubiera tenido si hubiera tomado una decisión diferente en un tiempo, en un momento específico. Sí, suena como un libro de autoayuda. Es un libro de autoayuda disfrazado de novela. Al principio le tuve fe de que no fuera eso. Ya a la mitad me convencí de que era un libro de autoayuda. Pero lo terminé porque dije, bueno, no está tan mal y tengo curiosidad de chismecito. El chismecito de cómo termina todo esto. Y aparte cada capítulo es como una decisión distinta. Entonces es como un chisme de Reddit. Sí, me atrapó el libro de autoayuda de chismecito. Y otro que estoy leyendo, que estaba en mis lecturas pendientes y que ahorita compré en la edición de bolsillo, es como El extranjero de Albert Camus. ¿De Camus? Ah, sí, es El extranjero. Sí. Carla, ¿por qué te quieres deprimir? No me quiero deprimir, pero siempre he tenido curiosidad de leer a Albert Camus porque nunca he terminado. Empecé a leer La náusea. No, chica. Pero no fue mi texto. Yo solo te puedo decir que en qué época, en qué situación política actual se te ocurre leer a Camus. Bueno, fue la curiosidad de tener que leer exactamente parte del canon, de decir, Albert Camus ya es un clásico, entonces, de alguna manera tienes que leer un libro suyo. Sí, ahorita sí. ahorita voy a los primeros capítulos, pero pues ahí va. Puedo empezar a entender por qué la gente se deprime un poquito. Sí, se pone peor. Sí, se pone peor. Puedo decir hasta donde he llegado que se pone peor. Sí, y con la obra de Camus ya después todo se pone todavía peor. Pero hey, así pasa con el existencialismo. Sí, seguramente terminaré el libro queriendo llorar. Probablemente, no te lo voy a negar. O queriendo salir diciendo que la vida es horrible. Mira, mientras no te cree ideas de seguir la filosofía de Camus, todo bien. Mientras no quiera ser existencialista, y creo que hasta donde vi es como un poco estoicista. Un poquito. Entonces, mientras no termine yo como un existencialista estoicista, creo que todo está bien. bien. Todo es mejor que leer a Schopenhauer. No he leído a Schopenhauer. No lo hagas. ¿Leí Heidegger? Todos en algún momento de nuestras vidas. Y yo de ahí salí diciendo no gracias. Tenía cosas interesantes. Pero también entiendes por qué la gente que lee a Heidegger se deprime un poco. Pero bueno, más allá de esta charla medio académica sin mucho contexto para las personas que no han leído a ninguno de estos autores. Creo que si lo googlean rápidamente pueden entender el contexto de todo esto. Te paso a decir qué es lo que he leído en el año. Porque no he leído muchas cosas. Insisto, es como la falta de tiempo y así. Creo que es lo que más me ha afectado a mí. Estoy terminando ya de leer Las doradas manzanas de Ray Bradbury. Son una serie de cuentos. Hay uno en específico que yo me sentí muy identificada. Yo dije, yo soy ese. Es un señor... obviamente, Bradbury escribió en mediados siglo XX. Uh-huh. Todavía no teníamos todos estos adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, pero él vio hacia el futuro y dijo, sí, en algún momento van a tener aparatitos en donde van a poder localizarlos inmediatamente y van a estar haciendo mucho ruido al respecto. Entonces creo que, si no mal recuerdo, en este cuento son como relojes y justamente, o sea, son para tenerte checado, comunicado a cada rato. Aquí traigo el smartwatch. Y al protagonista del cuento lo tienen harto. Está hasta la madre, ya no quiere saber nada de estas cosas. El ruido que le provoca, la sensación de estar vigilado todo el tiempo lo tiene desesperado. Entonces decide liberarnos a todos y hace como un pequeño atentado para romper todos los relojes de las personas o los aparatos de las personas en un autobús y lo detienen. Y él está agradecido porque va a pasar 6 meses arrestado sin contacto con esta tecnología y para él es un descanso muy grande. Yo solo lo puse en silencio. Y yo dije, yo quiero hacer eso, yo también estoy muy harta. Bueno, sí, ya cuando tienes el celular todo el tiempo dices, ajá, ya no quiero oírlo. Sí, o sea, de que de repente ya tienes como 1000 notificaciones porque no respondiste el mensaje en los primeros 5 minutos. Entonces, sí. Esa es de mis lecturas ahorita que estoy terminando. Obviamente como son cuentos, la verdad es que me lo llevo con calma. Puedes leer uno al día, dos al día. Sí, entonces es como de mi trayecto del metro, todo bien. El año pasado la película de Frankenstein de Guillermo del Toro hizo que me diera nostalgia y estoy terminando de releer Frankenstein. Mi querida Mary Shelley. Te quiero mucho, Mary Shelley. Todos te queremos. Te odio, Víctor, te odio.
Y estoy intentando retomar una lectura que tengo pendiente desde hace mucho tiempo. Mi mejor amiga me prestó La viuda de hierro. Es de una autora canadiense. Es como es una fantasía, pero con robots. Es algo así como Pacific Rim. Oh, ya. Pero un poquito diferente. No te puedo decir todavía bien a bien de qué se trata. Todavía no me atrapa. Estoy intentando retomarlo para ya por fin devolverle ese libro porque lo tengo desde hace mucho tiempo. ¿Es como tu versión de Evangelion? Haz de cuenta como una cosa parecida a Evangelion, pero sin niños. O sea, las personas que pilotean los robots, gracias a Dios, son adultos. No hay niño que tenga que subirse al EVA. Bendito Dios. No tenemos que subirnos al EVA. Y pues sí. Ahora me gustaría que para ir cerrando un poquito esto y para irlo enfocando ya de regreso a la cuestión de la educación, hablemos un poco sobre la experiencia en lugares de mediación de lectura, como pueden ser las ferias de libro, y la experiencia que tienes tú tanto con las ferias de libro asistiendo y la experiencia que tienes como mediadora de lectura, porque sé que sí lo has llegado a hacer. Sí, sobre todo porque cuando vas por la carrera te dicen uno de tus principales puntos en todo esto es que puedes ser mediadora de lectura, tú debes ser mediador de lectura y de alguna manera te educan para eso, en técnicas bueno, no diré técnicas, son dinámicas de mediación de lectura. En todo esto puedo decir que yo sí voy mucho a las ferias del libro, me gustan las ferias del libro, no voy mucho a los talleres, a excepción de los del Libro y la Rosa, los de la Feria del Libro y la Rosa que organiza la UNAM, y a veces Universo de Letras. Ok. Antes de continuar, rápidamente, Carlita, dinos qué es un mediador de lectura. Oh, verdad. Bueno, el mediador de lectura es esta persona que usualmente está en lugares donde se hacen acercamientos culturales. Puede ser casas de lectura, pueden ser bibliotecas, centros culturales también, o a veces incluso las ferias del libro, que son como lugares de lectura o que están destinados a la cultura como parte de la lectura. Se supone que el objetivo de todo esto es que tú seas como un intermediario. Tú ayudes a las personas a encontrar esa conexión con la lectura, no necesariamente con los clásicos, evidentemente, no es como que los pongamos a leer el Quijote a la mitad de la feria del libro. De mi papá no van a andar hablando. Ajá, más bien es como para que reconozcan que la lectura está en todas partes, que hay muchas maneras de consumirla y que es parte de su historia y de su cultura general. Y de alguna manera acercarlo sin la necesidad de tener que estar en el ambiente rígido de un salón de clases que te obliga a leer un libro al mes. Volvimos. El trauma de la infancia. Me estoy proyectando muy cañón. Pero la cuestión con todo esto es que tú eres ese punto de anclaje en el que dices, la lectura no tiene por qué ser el Quijote de 500 páginas, pueden ser microficciones. Les presentamos microficciones, que para quien no lo sepa son cuentos que tienen una extensión muy específica. He visto cuentos de 2 líneas. Sí, el famoso de Monterroso. Ah, sí, el del dinosaurio, ¿no? Sí, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y eso es un cuento completo de toda la extensión de la palabra. Esa es la finalidad de un mediador de lectura, enseñarles que puede ser algo cercano a ellos. No necesariamente tienes que desarrollarte en un ambiente académico y rígido para gustar de la lectura y gustar de la literatura. Y también enseñarles que la literatura no solamente son esos libros. Ahí vamos a un punto muy polémico, tal vez dentro de la academia. La literatura también está en otros medios como los cómics, los mangas, las novelas, el fanfiction. Y todas estas cuestiones que son novelas gráficas también son literatura, también son un proceso de lectura y también se pueden tomar como una manera de acercar la literatura a las personas. No necesariamente tienes que sentarte a leer una novela de 500 páginas, puedes leer una novela gráfica que también es literatura, puedes sentarte y leer cuentos cortos que también son literatura, hay cuentos de 2 líneas que también son literatura. Y esa es la cuestión de la mediación de lectura, enseñarles todas estas cuestiones y tratar de atraerlos un poco
Sí, convencerlos. Convencerlos poner de que... poner la trampa para que entren al vicio de la lectura y empiecen a gastar dinero en libros. Eso, muerde el cebo. Esa soy yo en todas las ferias en las que fui mediadora de lectura. Por ejemplo, en algún punto estuve con Universo de Letras y nosotros lo que hacíamos eran dinámicas de enseñarles, por ejemplo, lo que era una microficción. Enseñarles que podían ser pequeñas, 200 palabras, 300 palabras, 2 frases, y decirles, bueno, ya viste que se puede, ahora te voy a dar algunas para que las leas, ¿y por qué no lo intentas tú ahora? Les dábamos papelitos y les decíamos, ahora inténtalo tú, te voy a dar 5 palabras y quiero que lo intentes. O te voy a dar una palabra detonadora y quiero que lo intentes. O simplemente inténtalo con lo que tú quieras. O, por ejemplo, les decíamos, ¿han leído? O sea, ¿no han leído ningún libro en este año? No, no he leído. Entonces, ¿nunca he leído? No. ¿Leíste algún cómic? Sí. ¿Ya leíste? ¿Leíste alguna novela gráfica? Sí, ya leíste. Es más, ¿ya leíste esta? Te recomiendo esta. Esa es la magia de la mediación de la lectura. Y se puede hacer en todos los niveles. Digo, se ve mucho las ferias del libro con niños y jóvenes. Sobre todo yo trabajé con niños y jóvenes, pero hay gente que ha trabajado con adultos. Y los adultos también pueden hacer todos estos talleres de mediación de lectura. Obviamente son diferentes, dirigidos de una manera distinta, pero sí. Y en experiencia ya como consumidora de ferias del libro, porque ahorita hablé de mi experiencia dentro de las ferias, como participando en las ferias, pero ya yendo yo a las ferias me doy cuenta de que a veces sí existen estos lugares de mediación de lectura, a veces no. Existen talleres muy concretos a horas muy específicas, pero de alguna manera nunca he entrado a uno que no haya organizado yo directamente o que no haya sido dentro de la UNAM, de todo este Festival del Libro de la Rosa. Primero porque no he tenido el tiempo y en segunda porque yo voy a las ferias del libro específicamente a consumir. A gastar la quincena, claro que sí. De hecho estoy esperando la temporada de ferias del libro, ya se me pasó la primera, la de minería, porque no tenía dinero. Pero sí, yo voy ahí a gastar mi quincena. Sí. Porque son caros los libros. Es que son caros los libros. Creo que eso es otro de los mayores impedimentos para poder inculcar el hábito de la lectura en otras personas. Que hay muchas alternativas. O sea, y aquí ya puedo hablar un poquito desde mi experiencia. He trabajado con una editorial estadounidense. Se llaman Room to Read. Si quieren buscarlos, ellos tienen una... ¿cómo se llama? Una nube... ¿Como una biblioteca virtual? Ajá, como una biblioteca virtual. Ajá, gratuita, supongo. Gratuita totalmente, y los libros vienen en varios idiomas. Entonces, cuando quieres empezar a leerle a los niños, sobre todo a los niños, porque la literatura para niños es particularmente cara. Muchísimo, los libros ilustrados son carísimos. Son carísimos. Puedes empezar a buscar ese tipo de recursos, justamente para empezar tú como padre a mediar la lectura con tus hijos. Porque bueno, yo ya les conté la experiencia de cómo yo empecé a leer. Mi papá fue mi primer acercamiento a un mediador de lectura, con sus dimes y diretes a partir de los vallas que él tiene acerca de la literatura, pero fue como ese primer acercamiento. Cuando yo empecé a trabajar en la librería, de alguna forma, el ser librera me hizo convertirme en mediadora de lectura. O sea, yo forzosamente tenía que empezar a leer por lo menos las primeras 100, 150 páginas de las novedades que llegaban para enterarme de qué se trataban, para yo poder decirle a la gente, bueno, si estás buscando también te puede gustar este otro. O muchas veces, más veces que no, te llegan y dicen, oye, ¿me recomiendas algo como para X? O me gustaría que mi hijo lea. Y yo nada más puedo decir lo que siempre les decía, bueno, si quiere que su hijo lea, puede ayudarle empezando con este tipo de libros. O sea, usted puede empezar a leerle en la noche, siempre insistiendo de la lectura de los niños tiene que ir siempre acompañada del ejemplo de que alguien esté leyendo y ayudándoles a involucrarse, porque de otra manera muchas personas quieren hijos lectores sin que ellos sean lectores. Sí. Como en lugar de ponerles la tablet, ponerles un libro, y no funciona así, lamentablemente. Los libros no tienen esa capacidad adictiva, a primer vista, por lo menos. Entonces, esa por lo menos ha sido mi experiencia con la mediación de lectura. La verdad es que extraño mucho a veces trabajar en la librería porque tenía más tiempo para leer, aunque fuera parte de mi trabajo. Aunque sí, a veces se llegaba gente rara. Varias veces me llegó gente pidiéndome libros en diferentes colores. ¿Colores? Sí.
Porque hay gente que los utiliza para adornar sus casas. No, pues nunca lo hubiera imaginado. No. Pero bueno, cada quien. Lamento informarte, sí. Ocurría más seguido de lo que me gustaría admitir. Ay, no. Pero sí, y en las ferias de libro, como parte del equipo expositor, nunca me tocó ir, bendito Dios, porque era muy pesado. Es muy pesado. Es muy, muy pesado. Pero como asistente, siento que son lugares donde no nada más es conocer más sobre la oferta literaria que hay en las grandes editoriales, sino también enterarte qué están haciendo las editoriales chiquitas. A mí me gusta mucho visitarlas porque siento que traen a veces propuestas muchísimo más diversas que te permiten escuchar voces que a lo mejor de otra manera no habrías descubierto. De esa manera empecé a acercarme a la poesía, o sea, porque a mí la poesía viejita me cuesta mucho trabajo. Ajá. Es que me cuesta mucho trabajo. Sí, es que sí es complicada, puedo decírtelo yo que leí El Primero Sueño de Sor Juana. Ajá, entonces sí, pero acercarme a la poesía contemporánea me ayudó un poquito a entender más lo bonito que podía haber ahí. Entonces siento que sí son espacios que hay que aprovechar, porque por lo menos dentro de la ciudad tenemos muchas ferias de libro que se están haciendo a cada ratito. Sí, hay una temporada de ferias de libro. De ferias de libro, o sea, ahorita se inaugura con la de minería, pero sigue la de Coyoacán, sigue la de Libro y la Rosa. A cada ratito también, o sea, si no quieren gastar en libros nuevos, porque los libros nuevos son caros. Sí. También hay ferias de libro de viejo. Sí. Y ahí pueden encontrar muchísimas opciones. A veces a buen precio, a veces a no tan buen precio, porque también recordemos que los libros viejos son caros también. A veces son caros porque también. Son de colección. Porque son de colección, exactamente. O sea, una primera edición de un libro como que te gusta, como 100 años de soledad, de editorial, la primera que lo publicó creo que fue Sudamericana, obviamente no te va a salir lo mismo, es más fácil comprarlo nuevo en editorial Diana que lo que vas a pagar en esa otra editorial, porque es un libro de colección, es un libro muy preciado, o libros que tuvieron un tiraje pequeño, como, no sé, estoy pensando, el primer tiraje del Hobbit, que todavía traía algunos detalles. Obviamente es un libro caro, aunque sea un libro de viejo. Sí, de hecho recuerdo que el Silmarillion, las primeras ediciones son carísimas de conseguir. Entonces, se puede buscar. La verdad también, si buscas los PDFs en internet, están ahí. Tal vez no es bueno que se los diga, pero pueden buscarlo. O sea, hay opciones. Sobre todo con libros ya más antiguos, hay muchísimas opciones. Los libros infantiles, les digo, hay editoriales que dejan mucho de su material al alcance, o también este tipo de organizaciones que buscan la alfabetización de la gente. Sí, ahorita hay un programa del Fondo de Cultura Económica que está regalando libros a jóvenes menores de edad. Sí, justamente pensando en que es importante que la gente lea, porque de otra manera hay muchas capacidades que necesitamos en nuestro día a día que se empiezan a oxidar o que de plano no adquirimos porque no tenemos ese hábito. Y sí es muy importante. Justamente de las cosas en beneficio que nos mostrabas al principio, creo que la posibilidad de ver mundos diferentes al que estás experimentando tú en tu vida diaria es de las cosas más importantes, porque te permite ver que no importa la situación en la que te encuentres, hay opciones allá afuera. Entonces, creo que es de las cosas más poderosas que te puede dejar la lectura. Sí, más allá de sonar romántica y tal vez un poco en toda esta cuestión de la SEP, realmente leer te abre fronteras, te abre el panorama en muchas cuestiones. Yo puedo decir, por ejemplo, que he tenido lecturas que me han dado incluso lecciones que aplico en la vida, o principios que digo, sí, yo quiero aplicar ese principio en mi vida. Yo todos los días pienso que debería ser más como Sam Gamgee. No quiero ser Frodo. Es que sí, no quiero ser Frodo, pero quiero ser más como Sam. De hecho, recuerdo mucho un libro de la carrera que se llama El árbol de la vida, de Pío Baroja, me parece. Es un libro español del siglo XX. En ese momento yo me identifiqué mucho con él porque era un estudiante de medicina que quería escribir literatura. Sí, la frustración de la vida. Y ahí me di cuenta y dije, por algo conectó conmigo. Y seguiré su camino de vida de no rendirme en el camino de la literatura. Vamos a seguirlo intentando. Y pues sí,
Carlita, si no quieres agregar nada más, creo que podemos dejar este episodio hasta aquí, antes de que volvamos a hablar hora y media. Bueno, solamente una cuestión que es las fechas de las ferias del libro, porque claro ya sí. está aquí la temporada de ferias del libro. De hecho, para cuando nos estén escuchando, la feria del Palacio de Minería ya terminó, lamentablemente. Sí, lamentablemente ya habrá terminado el 1 de marzo. Uh-huh. Pero sigue vigente la Feria Internacional del Libro de Coyoacán, que termina el 15 de marzo. Exactamente. La Feria Internacional de Lectura de Yucatán, un poco más lejana. No, pero si están visitando Yucatán o si nos están escuchando desde Yucatán, ya lo saben. Sí, que es del 22 al 20, no, del 14 al 22 de marzo. Luego está la Fiesta del Libro de la Rosa de la UNAM. Muy buena, que la recomiendo. Del 24 al 26 de abril. Y por último está la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que puede que sea de las más grandes. La fila es a finales de año. Que de hecho es... fechas? Sí, de 28 de noviembre al 6 de diciembre. Ya anunciaron fechas, se Excelente. supone. Para que vayan ustedes apartando sus lugares, porque siempre es caro apartar vuelos ya muy cercanas las fechas. Sí, incluso camiones. Yo puedo decir que nunca he podido ir a la de Guadalajara. ¿No? Bueno, yo en algún momento sí fui porque mi hermano vivía allá, pero está bonita. Sí, algún día podré ir. Ya después te platico de cómo se veía todo por allá. Y pues bueno, creo que con eso podemos cerrar el día de hoy, invitándolos a que lean, a que sigan expandiendo sus mundos a través de la lectura. Y si llegaron hasta aquí, pues muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @red_en_conciencia, en TikTok como @en_conciencia, en Facebook nos pueden encontrar como Red en Conciencia y nuestra página web es enconciencia.red. Ahí siempre estamos compartiendo cosas acerca de enseñanza y aprendizaje, algunas cosas sobre cómo ayudar a leer a otras personas. Y si nos están viendo en YouTube, recuerden suscribirse para que puedan ver nuestros episodios semanales, y en caso de que solo nos estén escuchando, no se olviden de seguir al podcast para que puedan escucharnos semana con semana. Yo los invito a que sigan leyendo, coméntenos cuál es la lectura que están teniendo ahorita y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye, nos vemos.